Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, un poco por cuestiones de salud personales, esperaba poder encontrarles en el último encuentro en forma sincrónica, pero bueno, no va a poder ser. Entonces, bueno, va esta clase, última clase, cuarta del módulo, grabada, así que para continuar y para cerrar los contenidos, ¿no?, que venimos trabajando a lo largo del módulo. Bueno, en este cuarto encuentro vamos a ir viendo, por supuesto, siempre tienen a disposición el cuadernillo donde pueden ir encontrando desarrolladamente los temas, pero me pareció importante eh, enlazar también, ¿no?, en términos explicativos entre lo que vimos en el tercer encuentro con este último encuentro, eh, para, para también ir profundizando en algunas ideas y conceptos, ¿no? En este cuarto encuentro vamos a estar, bueno, analizando algunos elementos y algunas herramientas en concreto que tienen que ver con la incorporación, ¿no?, de la perspectiva de género en las políticas públicas y cómo pensar, ¿no?, la incorporación específicamente de la transversalidad de género, ¿no?, en las políticas públicas. Entonces, hay muchos conceptos que tienen que ver con cómo analizarlas, cómo identificarlas, pero sobre todo, y lo que me parece importante que ustedes puedan tomar bien como ejemplo, son las preguntas que nos debemos, ¿no?, hacer a la hora de, por un lado, analizar, pero también por otro lado, a la hora de proponer justamente políticas públicas que tengan que ver desde un enfoque de género, porque son preguntas centrales eh, que nos permiten enfocar dónde está el punto, ¿no?, central, el eje de la discusión central para poder pensar en las políticas públicas en tanto transformadoras de las realidades de desigualdad de género, ¿no? Entonces, me parece importante también como tomar esos ejemplos y tomar las preguntas, sobre todo siempre reflexionar y siempre ser bien críticas y críticos con cómo analizamos una política pública y también cómo nos interpelamos para cada vez más desde esta perspectiva para el diseño, ¿no?, de las políticas públicas. En ese sentido, ¿no?, bueno, eh, como habíamos visto en las clases anteriores, pensar en cómo se incorpora, ¿no?, la práctica de la perspectiva de género en las acciones que realiza el Estado, ¿no?, en todas las políticas públicas, y esto puede estar desenvuelto en planes, programas y proyectos que constituyen una política pública, ¿no? Y, y también porque me parece importante dar cuenta de las preguntas, como les mencioné anteriormente, porque justamente lo que es importante saber es que la transversalización de la perspectiva de género Eh, no existe, tal vez en términos prácticos, realizado concretamente, ¿no? Entonces, por ende, no hay ni un manual, ni una guía, ni hay una receta única para pensar en cómo debe hacerse, ¿no? Por eso esta insistencia en relación con tomar muy en cuenta las preguntas y repreguntarnos todo el tiempo eh, para poder pensar en la transversalización, ¿no? Porque justamente es un proceso político que depende de contexto, de circunstancias, de correlación de fuerza, de actores
de las diferencias en los territorios, de las propias heterogeneidades del Estado, como fuimos viendo, de las diferentes capacidades o no que tiene el Estado. Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que no hay un modelo, una receta única. Entonces, podemos decir, ¿no? que la transversalidad entonces puede ser pensado como una estrategia que tiene dos frentes, ¿no? Por un lado, ir calando, ¿no? Ir permeando, ir atravesando las estructuras, ¿no? del Estado. Y por otro lado, que eso mismo, ¿no? se traduzca en la efectivización, en la realización como tal de políticas públicas, ¿no? Entonces, en este último encuentro, vamos a pensar en cómo pensar en las prácticas que pueden realizarse para incorporar, ¿no? esta perspectiva. Van a ver que se toma un cuadro de García Prinz que es muy importante para pensar en cuando hablamos desde las políticas públicas tradicionales y las políticas públicas pensadas desde la transversalidad, ¿no? de género. Dice García Prinz, ¿no? que hay dos puntos de partida, ¿no? Las políticas públicas tradicionales planteamos, ¿no? esta idea del problema, donde se identifica una desigualdad y a partir de allí, ¿no? se piensa una política pública. Esto que hablamos, ¿no? de la construcción del problema público, de la problematización de una cuestión social, y que la transversalidad parte de una política ya existente, ¿no? Como esta idea tal vez de tomar que para la transversalidad ya hay que poder tomar las políticas públicas que existen y poder justamente empezar a mirarlas con otro enfoque, ¿no? También dice que, bueno, los actores son distintos, ¿no? En las políticas tradicionales, el desarrollo de la política, ¿no? para solucionar ese problema, ¿no? involucra actores, a los leyes de actores que existen para trabajar por la igualdad o para solucionar esa problemática. Y desde la transversalización, ¿no? desde la transversalidad se piensa, ¿no? que los actores asuman y comprendan, ¿no? que debe haber una reorganización del proceso político, ¿no? para comprender que para implementar la transversalidad, ¿no? debe poder reorganizarse todo el proceso político en sí, ¿no? Y después el tipo de política, ¿no? García Prinz dice, bueno, desde las políticas tradicionales, ¿no? El tipo de política se piensa a corto, mediano plazo y están limitadas a áreas, ¿no? Están circunscritas a determinadas áreas. En cambio, es un enfoque de transversalidad, ¿no? Los tipos de política en realidad están pensados como a largo plazo porque justamente implican un cambio radical profundo, ¿no? de las estructuras y de las relaciones de desigualdad. Por ende, eso implica un proceso largo y un proceso que tiene que pensarse con tiempo, ¿no? Con metas de tiempo largos, porque justamente implican transformaciones sociales profundas y que afectan un proceso político en conjunto, ¿no? También es importante de todas maneras destacar que la autora lo que plantea es que no necesariamente la transversalidad debe aplicarse solo a las políticas ya existentes, sino que también poder pensar que las políticas nuevas que queremos ya partan, ¿no? desde una mirada, desde la transversalidad, ¿no? Para poder pensar una estrategia nueva, ¿no? Es decir, van a coexistir, ¿no? Las políticas tradicionales con las desde la transversalidad, ¿no? Por otro lado, para pensar en la transversalidad, ¿no?
para la autora también es importante, esto es importante destacar, que por supuesto, y como veíamos en el primer encuentro, la transversalización no implica solamente mirar aquellas políticas en las cuales están enfocadas hacia las mujeres y diversidades sexogenéricas, sino que debemos poder mirar todas las políticas, ¿no? Es decir, todas las que ya están desarrolladas, porque como veíamos también, el Estado y el accionar del Estado a través de las políticas públicas, ¿no? Tienen siempre un impacto. Es decir, producen y reproducen formas de desigualdad de género. Es decir, no son neutros, ¿no? No hay una neutralidad, siempre tienen un impacto. Por ende, eso requiere siempre que precisamente estemos reviendo las políticas públicas, que siempre tienen un impacto de género y por ende no solamente enfocarnos en aquellas que pareciera ser que están circunscriptas, ¿no?, a temáticas de mujeres y diversidades. Entonces, para esto, ¿no? Van a ver que tienen, ¿no?, tres análisis como distintos para poder empezar a mirar las políticas públicas como a partir, ¿no?, del eje de incorporar el enfoque de género, cómo poder empezar a mirar las políticas públicas. ¿Por qué me resulta importante estos elementos también que ustedes tienen en este último módulo? Y es que de alguna manera complementan lo que nosotras y nosotros vimos en las clases anteriores, que tienen que ver con el ciclo de vida de la política pública. Recuerdan que cuando veíamos el ciclo de la política pública teníamos la definición del problema, teníamos la formulación de alternativas, ¿no?, para solucionar ese problema, teníamos la elección de una de esas alternativas y el diseño de la política pública para poder, ¿no?, dar cuenta de esa solución y también para que pueda trazar los lineamientos de esa política pública y los objetivos. Teníamos también, bueno, la puesta en marcha, ¿no?, de ese diseño de esa política pública, que tiene que ver con la implementación, la fase de implementación. Teníamos también una última fase que tenía que ver con la evaluación. Pero estos tres momentos que vamos a ver en este encuentro me resulta interesante para ampliar esas fases que veníamos trabajando en relación a las políticas públicas. Primero, porque para poder pensar, esto es muy importante, y recuerdan que cuando habíamos visto el ciclo y habíamos visto las fases y habíamos comentado que no son fases lineales, no son fases que son que no viene una consecutiva necesariamente de la otra, ¿no?, que puede haber saltos en ese ciclo. Y también una cosa muy importante, y es que la evaluación también tiene una característica, que es que puede estar al inicio de una política pública para poder ayudar al diseño de esa política pública y al final para evaluar el impacto de esa política pública. ¿Qué quiero decir con esto? La evaluación puede tener determinadas formas para, por ejemplo, ayudar en el diseño. Esto es lo que llamamos en general como evaluación ex ante, ¿no? Es decir, se realiza antes de pensar en cómo se llevará adelante, porque lo que nos permite es indagar sobre las condiciones en las que se encuentra el problema ahora, ¿no? Es decir,
muchas veces también se lo llama como diagnóstico, desde una perspectiva más participativa. Porque podemos pensar en cómo está una situación, cuáles son los datos, cuál es la población a la que afecta, en qué medida la afecta, cuáles son algunas características de esa población. Bueno, cómo justamente se hace un diagnóstico de situación, ¿no? Es decir, cuál es el estado del problema en este momento. Entonces, ese diagnóstico o esa evaluación ex ante, ¿no? Me aporta datos, me aporta información que a mí me permiten dimensionar ese problema y que a la vez me permite tener datos para después, ¿no? Posteriormente, evaluar la transformación de esa política pública. ¿Se entiende? Es la posibilidad de también hacer un comparativo, ¿no? De la incidencia de esa política pública. Es decir, cómo estaba este problema antes de iniciar cualquier acción, cómo era la situación, cómo era esa población a la que afectaba, cuáles eran las características, qué datos tengo, ¿no? En relación a esa situación. Eso me ayuda a diseñar la política pública, me ayuda a pensarla, me ayuda a decir, tengo que justamente pensar en esta determinada población, tengo que pensar en determinados objetivos porque estas son las características, tengo que poder pensar, no sé, en reducir determinada brecha, por ejemplo, o en reducir determinados casos, porque estos casos están muy elevados. Bueno, todo eso me permite también diseñar la política pública y lo que tengo que poder hacer para mejorar, ¿no? Esa situación. Uno de los conceptos que ustedes bueno, van a poder ver, ¿no? Primero es bueno, esa construcción de los datos, ¿no? Porque el segundo paso en relación a cómo operacionalizar, ¿no? El enfoque de género en las políticas públicas, ¿no? Tiene que ver también con la inclusión, ¿no? De los objetivos específicos para la igualdad de género en la planificación. Y acá es importante porque dentro del ciclo de vida de las políticas públicas, como veíamos, la fase de diseño, ¿no? Incluye el de planificación. Pero acá me parece importante que está desagregado para poder pensar en dos pasos. Uno tiene que ver con, como les comentaba antes, con el diagnóstico y con el diseño y el diagnóstico de la situación socioeconómica, si se quiere, de la población en la que estoy, a la que me estoy refiriendo, cuáles son esas características, qué características tiene esa población, y que eso me ayuda a construir una planificación de lo que quiero hacer con la política pública para dar cuenta de mejorar esa situación de la que parto, ¿no? de la que me inicia la política pública. Entonces, el segundo momento, si se quiere, ¿no? en esta previa de la política pública es la planificación, y para eso también es importante, ¿no? Esto que les comentaba en relación a una evaluación ex ante. Y acá es importante que ustedes van a tener como concepto, como herramienta para poder analizar, es el concepto de indicadores, ¿no? El concepto de indicadores es importante justamente por lo que les comentaba recién, de poder medir de alguna manera, poder analizar cuáles son los impactos de la política pública una vez que la hayamos realizado, ¿no? Recuerdan que esto es algo que yo les mencionaba en las clases anteriores,
sobre la importancia de la evaluación y la importancia también de disponer de recursos para poder hacerlo, porque pensando también en esta situación de poder evaluar previamente y poder diagnosticar con datos concretos para que a mí realmente después me permita observar el impacto de la política pública. Entonces, como van a ver, un concepto que es, si se quiere, metodológico, pero que nos sirve mucho para pensar en el momento de planificación, es el concepto de indicador, ¿no? El concepto de indicador es justamente una herramienta que nos permite medir los resultados de una acción en un periodo determinado. Entonces, son aquellos que justamente me van indicando, ¿no?, de qué manera se va incorporando, por ejemplo, un objetivo. Entonces, en la planificación yo tomo un diagnóstico de la situación de la población en la que estoy trabajando y entonces pongo determinados objetivos para intentar, ¿no?, solucionar esas problemáticas, solucionar determinada situación problemática que está atravesando esa población. Y ponemos un objetivo que obviamente ese objetivo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de un programa de viviendas, ¿no? El objetivo, pensando en la igualdad de género, es disminuir la brecha de género en el acceso, ¿no?, a los servicios de agua potable. Por supuesto, este objetivo claramente tiene un resultado que tiene que ver con, supongamos, el acceso equitativo, ¿no? En el acceso a los servicios de agua potable, ¿no? Pensemos entre los diferentes géneros, en un acceso equitativo. Entonces, después, ¿cómo yo puedo mirar si logré ese resultado esperado, ¿no? Si cumplí esa expectativa, por ende, si cumplo con mi objetivo de disminuir las brechas, ¿no?, de género en el acceso a los servicios de agua, es mirando justamente mi indicador, ¿no? Es decir, ¿de qué manera me doy cuenta de que logré eso? Un indicador puede ser justamente que hay un mayor porcentaje de mujeres participantes en las decisiones sobre los servicios de agua. Pero para eso, ¿no?, es importante saber cuántas participaban antes, y ahí está la situación diagnóstica, la evaluación ex ante, y saber cuántas están participando después de la política pública. Ahí yo puedo mirar si ese porcentaje, ¿no?, de, por ejemplo, de participación de mujeres aumentó o no, o digo, pero eso es ese indicador, eso es lo que a mí me indica, me dice, me está mostrando si eso se mejoró o no. Entonces, como les comentaba antes, acá también tienen, ¿no?, estos ejemplos de cómo pensar las preguntas que a mí me pueden orientar para pensar en el armado de objetivos, en el armado de los resultados y en el armado también de indicadores, ¿no? Por ejemplo, la política que pretendemos analizar tiene indicadores con perspectiva de género, se incluyen mujeres y otras identidades sexogenéricas para medir los resultados alcanzados, cuáles son esos indicadores. Esos indicadores son correctos, habría que mejorarlos. Bueno, son formas de poder pensar cómo está pensada la planificación de una política pública, ¿no? Con respecto a otro momento que a mí me parece también muy importante y que en la fase del ciclo de la política lo vemos muy poco, pero que para mí es importante sobre todo en los nuevos tiempos, ¿no?, cuando pensamos en cómo cambian las formas de comunicar
las cuestiones públicas. Y acá también corresponde hacer hincapié en que cuando también manejamos datos, manejamos estadísticas y sobre todo manejamos fondos o recursos públicos que tienen que ver con la acción del Estado, es importante también saber cómo eso se comunica, ¿no? Es decir, cómo eso se hace visible y accesible esa información para la población, ¿no? Para la ciudadanía. Entonces, también la forma en que se comunica debe poder ser atravesada por un enfoque de género, ¿no? Es decir, no da lo mismo, no debe dar lo mismo cómo se comunica en términos de inclusión. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? El momento de la comunicación, de qué se dice en un documento y cómo se los dice, ¿no? Cómo se dice. Y que esto, ¿no? Estas dos ejes centrales, ¿no? Transmiten siempre un mensaje, ¿no? Es importante, ¿no? Que para poder pensar en la transversalidad, que en esa comunicación se incorpore, se haga referencia a las desigualdades de género y cómo se ve afectada la población objetivo de la política pública, ¿no? Desde una mirada desde las desigualdades de género. Asimismo, también la importancia de la incorporación del uso del lenguaje inclusivo. Muchas veces el lenguaje inclusivo es resistido y lo vemos constantemente en muchas situaciones y en redes sociales y incluso todavía, ¿no? En cuestiones institucionales y hasta en medios de comunicación, si se quieren, reconocidos. Pero es importante también tener una impronta de comunicar. También se puede elegir si no hay una línea específica o clara de cómo realizar el lenguaje inclusivo, digo, de incorporación de todas las identidades sexogenéricas, ¿no? Y especialmente pueden hacer visibles a las diversidades sexogenéricas más allá del binomio, ¿no? Mujer-varón. También es posible pensar en una comunicación que no esté centrada en el género masculino, ¿no? Es decir, cómo pensar también alternativas de comunicación, de uso de ese lenguaje en relación a no mencionarlas, si no es tal vez mencionando todas las identidades sexogenéricas o un inclusivo, por ejemplo, con la E, pensar en cómo no hacerla solamente con la O con el masculino tradicionalmente, ¿no? Hegemónico. Entonces, eso también es importante porque eso también comunica un posicionamiento, ¿no? Y por otro lado también las imágenes que son utilizadas, ¿no? para las estrategias de comunicación pueden, si no se las mira, ¿no? con una mirada desde las desigualdades, muchas veces pueden reforzar estereotipos, ¿no? De género y reforzar formas de desigualdad. Entonces eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Aquí, como les mencionaba anteriormente, volvemos a tener preguntas que nos van orientando, ¿no? a esto que les mencionaba, como siempre intentar reflexionar, ¿no? Para poder analizar. Y son preguntas que van profundizando eso, ¿no? Es decir, si queremos seguir pensando, ¿no? en el análisis o incluso en el diseño de un programa, de una política pública, es si se hace referencia a las desigualdades de género, de qué manera, si es explícita o implícitamente, o si no lo hace de ninguna manera,
si se utiliza lenguaje inclusivo en su redacción, si se promueve la igualdad en la inclusión, o si implícitamente, ¿no? Y esto es lo más difícil, pero lo más necesario de, de ponerle, ¿no? De hacer hincapié, es si implícitamente no está reforzando algunas de esas desigualdades o no está reforzando algún estereotipo, ¿no? De género, y eso es muy importante estar como atentas, atentos, atentes. Entonces, tanto en el lenguaje como en las imágenes, ¿no? Las imágenes promueven la desigualdad de género, dan cuenta de la diversidad, ¿no? De las identidades sexogenéricas, pueden dar cuenta de distintos roles independientemente de esas identidades, pueden dar cuenta de distintas interseccionalidades, es decir, cómo se entrelazan las distintas desigualdades por las que atravesamos como sociedad, y a la vez también dan cuenta de la comunidad en la que está inserta, ¿no? Esa política pública. Bueno, ¿no? Son preguntas que nos posibilitan seguir profundizando la transversalidad de género. Por otro lado, bueno, como les comentaba, ¿no? Estas herramientas para pensar en los momentos de diseño y planificación y en el momento de comunicación me resultan muy importantes para complementar los análisis del ciclo de la política pública que ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, es importante para seguir incorporando conceptos y también incorporando pequeños elementos, pero que son clave para profundizar los análisis y también las incidencias que tengamos en las políticas públicas desde el lugar en el que estemos. Pienso mucho en este módulo para quienes están en algún rol en el Estado, en algún área estatal, en alguna, en algún, no solamente, no vinculado solamente con mujeres y diversidad, sino incluso desde otras áreas del Estado que también tienen distintas poblaciones o distintas actividades que no son las tradicionales de los enfoques, ¿no? De las políticas públicas enfocadas en mujeres y diversidad. Entonces, una herramienta muy importante que creo que es importante hacernos es, bueno, desde el rol en el que yo estoy, en el programa en el que yo estoy participando, en el área en el que yo estoy, bueno, está incorporada la perspectiva de género, de qué manera, está pensado en el diseño, la planificación, en la comunicación de lo que hacemos, pensado desde las desigualdades de género. De alguna manera hay algo implícito que reafirma roles y estereotipos de género. ¿Qué puedo hacer desde el lugar en el que estoy para transformar eso si es que no tiene nada de esto incorporado? Bueno, eso es importante, ¿no? Que podamos también ver qué podemos hacer desde el lugar en el que estamos para modificar o transformar aquello que vemos que no tiene incorporado un enfoque de género. Porque también desde el rol, desde quienes estamos en algún área estatal, es importante reflexionar también desde dónde podemos aportar, ¿no? Ya que estamos al interior de la institucionalidad, ¿no? Como veíamos en la clase pasada. Y para quienes están en organizaciones feministas, territoriales, bueno, ¿de qué manera también se puede aportar a la mirada del Estado, ¿no? A la mirada de las políticas públicas que conocemos en el territorio en el que estamos, si esto está atravesado o no por la perspectiva de género, y también cómo podemos incluso promover iniciativas para empezar
a pensar en esa transversalidad en las instituciones estatales e incluso muchas veces propuestas de políticas públicas en sí mismas, ¿no? También, que como veíamos también anteriormente, bueno, como organizaciones como tal, también tenemos poder, rol, capacidades de incidencia para transformar las propias estructuras del Estado, ¿no? Entonces, para ir finalizando, sí nos interesaba también que el cierre de este módulo pudiera dar cuenta eh, de algunos ejemplos, y hay muchos ejemplos más, por supuesto, pero nos parecía importante resaltar cuáles son aquellas políticas públicas que han tenido un enfoque de género y que a la vez han tenido un nivel de si se quiere, de masividad, de visibilización, de acceso, ¿no?, a la población, que han también permitido pensar en la necesidad de ese tipo de políticas públicas, ¿no? Uno es el caso, lo tiene en el cuadernillo, la asignación universal por hijo e hija, ¿no? Que bueno, ustedes saben que bueno, nació en el 2009, es una política pública que se crea en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que esto implicó, ¿no?, pensar en la ampliación del régimen de asignaciones familiares para los hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores desocupadas y desocupadas, y también de la economía informal y de casas particulares que percibían un ingreso menor o igual a un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y este programa, ¿no?, en 2011 sí, se amplía, ¿no?, a una asignación por embarazo. Entonces se ampliaba, ¿no?, a las mujeres embarazadas para también poder pensar en la reducción de la mortalidad materna. Y la asignación universal por hija, por hijo, está enmarcada dentro de las tradicionales políticas de transferencia condicionada, porque justamente implica, bueno, una asignación familiar que por supuesto tiene, ¿no?, sigue teniendo una condicionalidad, que es que la escolaridad y el seguimiento del esquema vacunatorio de las y las niñas. Entonces, esto es necesario también, digo, es una política pública que posibilita dar cuenta de la concreción de diversos derechos al mismo tiempo, ¿no?, de alguna manera, en términos educativos, en términos de salud y en términos también de remuneración económica, de autonomía económica, pensando en esa asignación para justamente pensar en el acceso a determinados bienes necesarios, ¿no?, para las y las niñas. Pero específicamente, ¿no?, lo que tuvo de característica, ¿no?, es que lo que se estableció, ¿no?, es que la decisión de poder priorizar a la madre para el cobro del programa, ¿no? Y eso, bueno, fue una resolución que se fue estableciendo justamente en la medida en que se fue incorporando la noción de que en la gran mayoría de los casos, justamente quienes, más allá de la composición familiar, ¿no?, de esas niñas o niños o niñes, en general son las madres quienes se encargan de poder acceder también a esos controles educativos, de salud, ¿no? Y poder llegar a cumplir con los requisitos también del programa, y que justamente eso tiene que ver con las tareas
típicas del cuidado que en su gran mayoría siempre están tradicionalmente asignadas a las mujeres, ¿no? Eso seguramente lo van a ver más adelante, pero bueno, hoy en día, dentro de la agenda feminista, las tareas de cuidado, los trabajos de cuidado y cómo son los típicos roles asignados al interior de los hogares, al interior de las familias, y en relación al cuidado de la vida, bueno, muchas veces, o en la gran mayoría, ¿no? Y es una demanda muy, muy histórica del movimiento feminista, está, parecería ser, ¿no? Como predestinado para las mujeres, o un rol típico de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pensar en que la asignación universal deberían ser prioritariamente quienes cobran las madres, porque en realidad la práctica lo llevan adelante así, bueno, entonces, eh, de alguna manera, ¿no? Esta política pública eh, daba cuenta, ¿no? de esta demanda histórica del movimiento feminista para el reconocimiento del trabajo de cuidado, ¿no? Aunque todavía no se llamaba así. Y hoy sí lo podemos ver como algo que está en la agenda del movimiento feminista y en la agenda también institucional, porque hoy en día, eh, por impulso del Poder Ejecutivo Nacional y un proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados y Diputadas, hay un proyecto de ley que se llama justamente Cuidar en Igualdad, que eh, se está apoyando en la agenda parlamentaria, o sea, que ha estado en la agenda institucional del gobierno y es algo que ha estado en la agenda del movimiento feminista desde hace bastante tiempo, donde se empieza a pensar, bueno, cómo poder crear un sistema nacional integral de cuidados y cómo ese sistema, ¿no? Da cuenta de distintas políticas públicas que empiezan a conciliar, ¿no? El trabajo fuera del hogar con el trabajo adentro del hogar, cómo se distribuye eso al interior de las familias y de los géneros, cómo las licencias, ¿no? Por maternidad o por paternidad puedan también ser más igualitarias, ¿no? Que los varones también puedan tener más participación, cómo también es necesario poder empezar a pensar en, en la remuneración de los trabajos justamente domésticos, cómo crear específicamente regímenes, ¿no? De licencias que consideren los trabajos al interior del hogar, e incluso cómo empezar a pensar los cuidados los trabajos de cuidado comunitario, ¿no? Como muchas veces también hay muchos trabajos que tienen que ver con las comunidades, merenderos, copa de leche, espacios de primera infancia, bueno, que muchas veces están llevados adelante por personas al interior de una organización comunitaria, y cómo eso también debe poder empezar a ser reconocido y remunerado, ¿no? Entonces, fíjense que todo eso está atravesado en un proyecto de ley hoy en día, y, y que eso recoge esta agenda de los cuidados, pero que justamente una política pública muy precursora de esto, bueno, ha sido, ¿no? La asignación universal por hija, por hijo, por hija. Otra política pública que me parece sumamente interesante e importante y que al día de hoy se recuerda como una innovación importantísima en materia de enfoque de género es la política pública, el programa que se llamó Ellas Hacen, porque no solamente implicaba una remuneración hacia las mujeres con 3 o más hijos o hijas, sino que también implicaba la posibilidad, ¿no? Es decir, el acceso al programa implicaba poder finalizar estudios, ya sea primarios, secundarios, o bien continuar con estudios terciarios, incluso universitarios, y, y también sobre todo la formación para el trabajo, en capacitaciones, hasta en
áreas que no son típicamente de los estereotipos de género, ¿no? Es decir, no los talleres típicos de trabajos o producciones que tienen que ver con lo feminizado tradicionalmente, ¿no? Sino recuerdo muchísimo talleres de carpintería, incluso de colocación, eh, de caños de electricidad, de plomería, que tal vez son en la tradición ramas, ¿no? de servicios y de producción que tienen que ver con trabajos masculinizados, y sin embargo el programa Ellas Hacen valorizaba la posibilidad de pensar en que estos trabajos podían ser llevados adelante por las mujeres, ¿no? Además de tener una retribución económica que, por supuesto, favorecía la autonomía, ¿no? económica. También la asignación universal por hija, hijo o hije contribuye a esa autonomía económica. Y fíjense que es sumamente importante pensar en esa autonomía económica también, específicamente para pensar en la salida ante situaciones de violencia de género. Y acá tomo el último ejemplo que está puesto en el cuadernillo, que es el del programa Acompañar, que justamente tiene que ver con el acceso a un programa a partir de estar atravesando por una situación de violencia de género, y que justamente poder salir de una situación tan compleja y tan, eh, bueno, tan fuerte como es una situación de violencia por motivos de género, ¿no? Requiere también, ¿no? de diversas autonomías, pero también la autonomía económica como un eje clave que, si no, muchas veces no nos permite salir de esa situación violenta, ¿no? en la que estamos, ¿no? Y en la actualidad, pensando en estas instancias muchas veces sumamente críticas de riesgo de vida también, ¿no? Fíjense cómo un programa como estos posibilita salidas, ¿no? Entonces es importante poder mirar estos ejemplos, seguirlos, profundizar, o sea, poder tomarlos como características para analizar las políticas públicas, y también muchas veces como iniciativas incluso a seguir mejorando, ¿no? O a seguir ampliándolas, o a pensar incluso a cómo generar, ¿no? Posibilidades de salidas sin llegar a las situaciones críticas, ¿no? de urgencia. Rescato nuevamente eso del programa Ellas Hacen, ¿no? Eran muchas situaciones en las que el juntarnos con otras, porque el programa Ellas Hacen también planteaba esto de poder juntarnos como en cooperativas de mujeres a partir de la rama de servicio, de producción en la que estuviéramos formándonos y trabajando, posibilitaba también juntarnos con otras mujeres, contar la situación en la que estábamos, construir una red comunitaria que nos apoyara también, apoyarnos para poder cursar y terminar los estudios juntas. Bueno, fíjense cómo todo eso también atraviesa a la política pública. Son como efectos, ¿no? Como en paralelo de la política pública, pero que fortalecen las posibilidades de autonomía, ¿no? de las mujeres, y en ese sentido son sumamente, o han, ¿no? trazado como hitos en las políticas públicas con enfoque de género. Hasta acá el módulo 4, esta última clase. Bueno, espero haber sido lo más clara posible. Lamento no haber tenido la instancia de encuentro sincrónico, pero espero que les haya podido ser de utilidad, y que puedan seguir avanzando en la diplomatura, y bueno, con mucha participación y organización. Un abrazo grande.